Bien, estamos de vuelta acá en Contragolpe. No sé si la vida me va a alcanzar para disculparme de haberme equivocado el nombre de Chiche Helblum. Bueno, un tropiezo no es caída, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Te agradezco, la verdad que voy a necesitar hablar con todos. No puedo creer. Saúl le dije. ¿Podés volver al psicoanálisis? Sí, la verdad que sí, Además, todo por no anotarme. ¿Qué equívoco? Estabas pensando en los 90. Estaba pensando en los 90, apareció mucho, pero igual, estuve enfrente al GOAT y quebré, fallé. Me gusta que los oyentes son gente extremadamente creativa y a la consigna le agrega cada uno su sabor. No, le agrega su sabor, loco. Yo los voy a defender. Me gustó mucho el remate del 1901 que escuchábamos recién ahí al compatriota. Banco en grandes líneas generales, a todo lo que estuvimos escuchando. Tengo un compatriota para presentarte. Bueno, preséntamelo. Bienvenido a la mesa, Leo Wilansky. ¿Estoy bien? ¿Digo bien? Saúl Wilansky. Ok. Bien, ¿lo pronuncié bien? ¿Se pronuncia así? Sí, se pronuncia así, perfecto. Wilansky, sí. Ok, ¿origen? Y Leo es ucraniano. Ucraniano. Pero en ese momento no sé si Rusia ya era parte del territorio de la ciudad donde vienen mis antepasados. Siempre fue territorio de disputa. Claro, en la totalmente. parte del siglo pasado. Y fíjate que apareció con Chiche, ¿no? Apareció con Chiche la guerra de Ucrania. Sí, estamos volviendo a esta Europa que nos prometía bienestar y nos da guerra, ¿no? Siempre. ¿Cómo es tu historia? Si yo te tengo que definir, ¿arranco diciendo empresario o digo otra cosa? Yo me defino, no. Emprendedor primero y después un nacionalista, un idealista nacionalista. Ok. Después la historia me redefinió como empresario nacional, pero soy un emprendedor idealista. Un emprendedor idealista. Sí. ¿Se puede ser Argentina, emprendedor sin idealismo en este país? No, en Argentina no se puede ser emprendedor sin idealismo. De hecho, me especialicé en los primeros años de mi carrera independiente en el desarrollo emprendedor. Y si vos te formás en todo lo que tenés que saber para hacer una empresa, no empezás nunca. No empezás nunca. No, y menos en Argentina. Sí. Pensé que ibas a seguir... No. Bueno, no me pregunto entonces. Es un prejuicio seguramente, pero de mi parte digo, ¿no es cierto? ¿Tiene una relación escamosa, complicada el mundo del empresariado argentino con el nacionalismo? El tema es siempre muy interesante porque la actividad empresarial es una actividad como ser plomero, ser electricista. No se entiende qué es ser un empresario, digamos. Vos podés ser plomero, que es tu oficio, pero una empresa de plomería es otra cosa. Sí. Tenés que ser empresario, tenés que aprender el oficio de gestionar trabajadores, cumplir normativas, pagar impuestos, pagar sueldos, desarrollarte en la sociedad en la que estás inserta y ganar plata y vivir. Empezás a asumir una tonelada de responsabilidades en la cual no estás preparado porque Argentina no tiene un modelo empresarial como tienen los países desarrollados. En Francia hay una línea donde se baja, los empresarios franceses son así, en Alemania lo mismo, en Estados Unidos lo mismo. Acá no hay formación, somos todos autodidactas prácticamente. Aprendemos alguno, después nos especializamos en algún curso, en alguna universidad, alguna cosita, pero no hay un modelo que el Estado baja. Por eso la mayoría de los empresarios que arrancan de autodidacta arrancan en grone. Claro. Y después cuando le dicen que tienen que pagar impuestos, nadie quiere pagar impuestos, porque saben la diferencia de ganancia entre no pagar nada y pagar lo que corresponde. ¿Y eso es por un déficit del Estado o por una resistencia muy grande de los empresarios? Primero es un déficit, la formación es un déficit del Estado. Entonces vos estás enfocado en los intereses, porque es como una carrera de 30 días. Vos querés ganar guita. Y está bien. Es el capitalismo. Vivimos en Occidente, es el modelo que nos plantean. La ideología va por otro lado. La ideología viene por los valores, la ideología viene por la familia, la ideología viene por la persona, por la religión, no viene por el culto empresarial. Y está mal, ¿no? Porque mientras sos un boliche, la Argentina es un Titanic lleno de boliches pymes. De las 520.000 empresas empleadoras privadas que hay en Argentina, 98,5% son pymes. Están pensando en cómo ganar plata, en cómo sobrevivir, no pensando hacia dónde va el barco,
Entonces hay una colisión permanente, no te da el tiempo para asumir todas tus responsabilidades y después a las 18 decir, bueno, ahora me ocupo del país, claro, de sacarlo adelante, de cortar la pobreza, de eliminar la indigencia, de innovar y de ir al mundo 5.0. ¿no? Okay. Pocos empresarios empiezan a entender eso, sobre todo los grandes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ya no son barquitos de papeles que están en el mar, ya son barcos grandes que se inclinan cuando la política de la nación se inclina. Claro. Entonces se empiezan a dar cuenta que se inclinan ellos, pero también pueden hacer inclinar a la política. Okay. Y ahí empieza la ideología. Toman conciencia de sí mismos. Sí. Y aparte, nosotros desde ENAC, yo fui 10 años presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, trabajamos mucho este tema de la ideología. Y la ideología política es como un vector más. Vos agarrás un pianista de excelencia y es extraordinario. Lo haces correr 100 metros y es un neófito. Es el más lento del mundo. Y lo mismo haces, agarrás un maratonista o un corredor de 100 metros, lo hace tocar el piano, es un neófito. Bueno, en el empresariado pasa lo mismo. Yo conozco grandes empresarios industriales, 250 trabajadores, empresas innovadoras, última tecnología, pagan sus impuestos. Salen ahí y piensan de manera antiindustrial. Eso es una pregunta, a ver, lo he hablado mucho con... Su inteligencia política está reprimida. Pero déjame preguntarte... Atrofiada. ¿Falta pensamiento estratégico, dirías? O sea, una coordinación global del empresariado argentino. No es que falta. No se puede decir que falta porque alguien lo tendría que digitar. Claro. Y en Argentina hoy lo que no hay es alguien que piense en lo global. Sí. Lo que pasa es madurez política en ese empresario. Se da cuenta cuando su negocio lo necesita, que tiene que empezar a formarse de la política, porque la empresa es lo suficientemente grande para cabecear cuando el tipo de cambio se influye, cabecear cuando el intendente toma una medida, cabecear cuando el gobernador toma una medida, cabecear cuando el ministro de Economía toma una medida. Entonces ahí dice, pará, ya no soy el uno de este boliche. Claro. Hay un montón de jefes. Entonces sale a jugar. Y cuando sale a jugar aprende. Aprende también autodidácticamente. Entonces también empieza ahí otra discusión. Hacia dónde se forman los empresarios argentinos. Y nosotros tenemos dos corrientes básicamente en Argentina. Los nacionalistas, que es la vertiente que sigue y continúa esta idea de Helvar y de la CGE, y después la idea de los desarrollistas, que el desarrollismo es una nube de pedos. A ver, ¿por qué? El desarrollismo es un proyecto que duró 2 años. 2 años. Y sí, con Frondizi, ¿cuánto duró? Hasta que echaron a Frigerio del Ministerio de Economía. ¿Y qué es el desarrollismo? Menos que un pedo de uso, como dice Milei. ¿Y el desarrollismo en qué se basa? El desarrollismo se basa en que necesitamos el capital extranjero y la innovación y la plata sobre todo para poder progresar como nación, y nosotros podemos negociar con el capital extranjero que no nos corte la cabeza en un mundo capitalista ultracompetitivo. Y eso lo pensaban cuando el capitalismo extranjero era tangible, era el petróleo, era la minería. Ahora es financiero. Olvídate, estás muerto. Ya en ese momento duraron 2 años. Vinieron los muchachos del petróleo, le cortaron la cabeza a Frigerio, se terminó el desarrollismo. Y el desarrollismo a lo mejor no concibe, o entiendo yo que en su marco teórico, cuáles son las relaciones de poder que las unidades políticas llamadas países tienen alrededor del mundo. Sí, a veces... la pregunta que hay que hacerse es si no le pintan los labios finalmente a todos los que quieren ser socios de los capitales extranjeros, ¿no? Okay. Ven un atajo. No hay desarrollo sin dependencia, o sea, tiene que haber un proceso... Claro, ellos dicen que podemos desarrollarnos... Es un atajo. Que tiene que ver mucho con esto de los intereses, ¿no? Porque te acercás mucho más rápido al capital. Claro. Pero a veces incluso escuchando... La distancia es más corta, hasta es lógico. Sí. El camino largo, el nacionalismo es el ilógico. Claro.
Claro. Sí, pero escuchando el discurso desarrollista a veces hasta pareciera, no sé, que el FMI fuera un ente neutral, digamos, que los grandes organismos internacionales no tuvieran ninguna visión política o no tuvieran, no sé, no por hacer una cuestión conspiranoide, pero me parece que después de 60 años de actuación del FMI en el mundo, uno podría aventurarse la hipótesis de que quizá tiene una bajada política. Muchísimos hoy economistas del campo nacional y popular o del progresismo, no sé qué, se autodenominan desarrollistas. Y después cuando van a los cargos públicos se comportan como estos desarrollistas, quieren el camino más cercano a acercarse al capital extranjero. Claro. Y después, ¿qué pasa? Que el primer receptor de ATP en plena pandemia fue McDonald's. Claro. Mirá vos, qué dato complicado, ese. ¿No? Qué dato ese. El primer receptor, 60.000 ATP le dieron 10.000 salarios por mes, durante 6 meses se le pagó a McDonald's. ¿Y sabés cuántas pymes cerraron en esos 2-3 meses? 20.000. Yo le hubiese dado a las pymes esos ATP en lugar de ser McDonald's y le decía, che, McDonald's, ¿te acordás que hace un montón de años estás ganando guita en el mercado argentino? Bueno, mandá la guita para pagar a los trabajadores. Yo no te la voy a dar, papá. Sobre todo porque nosotros como organización le dijimos, hay que poner un límite de... Y eso lo ilumina el nacionalismo. Claro. Digo, si vos no concibís o no partís de que hay un interés superior, que es el de la patria, digo, ¿cómo vas a llegar a esa pero conclusión? El lobby desarrollista te lo voltea. Te lo voltea. Sí. Y existe y es fuerte. Está... parte del fracaso del gobierno de Alberto es la penetración del lobby extranjero en la gestión. ¿Y cuando decís lobby extranjero te referirís al desarrollismo? A mí me lo dijo un funcionario, mirá, que a mí me atendía, me resolvía problemas. Yo representaba una asociación de empresarios nacionales que, no sé, en total teníamos 25.000 trabajadores, éramos 250 empresarios con 25.000 trabajadores, teníamos una responsabilidad, entonces nos resolvían problemas, me atendían bien, pero me dice, mira, cuando vos tenés un problema te atiendo a vos, pero cuando tal empresa tiene un problema me llama el embajador. Tremendo. Y si tengo el horario ese para atender a una persona, no te voy a atender a vos, Leo. Después vamos a tomar cerveza, pero... Entonces, y vos pensás, ¿cómo no me vas a atender a mí? Si yo soy presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. Claro. Y el otro es un invitado al mercado argentino a hacer negocios. Y piensan así. Te diría, el monopolio de los economistas piensa así. El monopolio de los economistas. Sí. La economía en Argentina se piensa desde afuera hacia adentro. Sí. No de adentro hacia afuera. No. Entonces, sí, vivir con lo nuestro lo aprenden los primeros años de la carrera y después vamos con los casos de éxito cuando se estudian los casos de negocio, con de Microsoft, Apple, bla, 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 bla. De hecho, los propios cursos de capacitación del Ministerio de Producción para ser emprendedor, que nosotros los valorábamos, se tomaban esos casos de éxito. En universidades nacionales, no tomaban la pyme de Juancito, la textil de Montoto, la metalúrgica de Pedrito. Vino Carlos Leiva al programa, vino a los 2 programas, y dejó varios titulares. Uno de ellos, interesante para traer a colación en este momento, Carlos hablaba de que no hay política argentina posible sin política industrial. Ningún país desarrollado hoy no tiene industria. El problema es de capitalismo más que de desarrollo, ¿no? Porque siempre como te digo, me especialicé en el segundo mandato de Cristina, cuando estaba en la Federación de Jóvenes Empresarios, en el tema de desarrollo emprendedor. Cuando me incorporo a la actividad gremial empresaria, antes que a la política empresarial, porque queríamos ayudar a los emprendedores. Y ahí nos dimos cuenta que sin política de Estado, por más que le hagas cursos, estás muerto. Sí, los brotes verdes no nacen. No sale de la libre voluntad de cada uno. Olvídate. Si no hay condiciones... Por eso Néstor creó 140.000 empresas y no hay otro presidente en este siglo que haya creado más empresas que... ¿Y qué pasó en el camino? ¿Se perdió ese énfasis? ¿Se extravió? No, penetra el lobby. ¿Penetra el lobby? Olvídate. Si yo te digo... Es lo que le pasó al segundo mandato de Cristina, después del campo. Si yo te digo infiltración, ¿es muy fuerte? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Después... o sea, el Partido Nacional de los Infiltración Trabajadores... es Macri, cuando los ves en primera persona.
Cuando viste que la ceocracia, nosotros le decíamos la ceocracia en la Asociación de Empresarios Nacionales, sí. Ya no había ese economista de la Universidad del Norte que lo ponían de asesor o de funcionario. Venía el CEO de la empresa a sentarse en el cargo. Bueno, eso sería infiltración. Pero es lo mismo, la práctica es la resolución. Cuando tienen que firmarla a favor del capital nacional y de las pymes y de los boliches y lo de no sé qué, firman a favor de la empresa extranjera, bla, bla, bla. Muchas de las cuales hoy cierran. Okay. No cierran, hacían negocios en otras condiciones, lo dejan en pausa. Claro, y vuelven después cuando venga el peronismo. En el sur los celulares, las ensambladoras son un poco así. Funciona así. Sí, alquilan la máquina, traen la máquina que va a ensamblar los celulares mientras hay un gobierno peronista. Cuando no hay un gobierno peronista la vuelven a ensamblar, se la mandan al que se la mandó, o sea, no la compraron y ya los traen armados. Ok, y cuando pensamos en eso es feudalismo, eso sí. No es capitalismo. Sí. Milei tiene media verdad siempre, media razón siempre. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la media razón que tiene? Y la media verdad. El feudalismo existe en Argentina. Existe la casta. Sí, olvídate. Existe la casta. Sí, y lo escuché la otra vez acá en este programa, pero con un título muy fuerte, pero que es muy representativo, el partido estatal. El partido estatal. Sí, el peronismo se transformó en el partido del Estado. Sí. Y la mayoría de la gente está afuera. Y de los dirigentes también. ¿Cuántos empresarios nacionales hay en el secretariado del PJ Nacional? 0. Nosotros elegimos a Cristina. Yo fui coordinador de la Comisión de Instituto Patria de Empresarios Nacionales. Lo junté 100 empresarios, se lo dije en la cara. 2017 está grabado. Cristina tiene los videos. ¿Y qué te dijo? Y que tenía razón, hizo una autocrítica de que se tuvo errores en la gestión, de cómo armar esta burguesía. Nosotros no creemos que existe la burguesía nacional, aclaro. ¿No crees? No. Hay empresarios nacionales, tiene ideología, que es la de la nación libre, soberana, independiente, y que pueden conducir los destinos de la economía. Y en tanto el capitalismo nacional gane plata, está con vos. Cuando no gana plata, que es lo que pasó en el 2011, te suelta la mano. Y ahí me parece que me puedo exceder, pero tal vez las internas empezaron ahí, en el 2011. ¿2011? Sí. Esa fecha, fíjate. Sí, la UIA empezó, ahí le soltó la mano la UIA a Cristina. La UIA, diciendo, CGT, pasan varias cosas. Sí, yo ¿por qué la critico a la UIA de esa fecha? Porque decían que no crecía más la Argentina con una capacidad industrial utilizada del 75%. Hoy está en el 50%. 50%. ¿Me entendés? Sí. Hay que ser hijo de puta para decir que no crece con tasa del 75%. En una Argentina que tiene baja productividad por nuestro perfil de país en el hemisferio sur, bla, 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 que los economistas te lo pueden decir mejor que yo, 75% es como estar manejando un Fórmula 1. Estaban ganando plata de loco. Ganaban plata a lo loco. Olvídate. ¿Y qué, a ver, qué es eso que va más allá de la ideología, o es ideología que lleva a un empresario pyme a votar, digámoslo así, en contra de sus intereses? Porque hay mucho de eso. Hay mucho convencido. No tienen ideología cuando sos un boliche. Claro. Estás atrás de un mostrador, tenemos muchas responsabilidades, son un montón de horas, un montón de cosas que se nos exige, que no está bueno tampoco, porque no somos superhéroes. Somos es otro oficio más. El boliche, que Argentina es un país de boliches, loco, respeten los cargos, ¿viste? Los rangos. Respeten los rangos, sí. Estás dando laburo, ¿sabes lo que es dar laburo a 10 personas? Irte a dormir sabiendo que hay 10 personas depende de vos. Sí, el último día del mes. Claro. Y cuando el quinto día hábil no puede pagar los sueldos, y cuando AFIP te intima, no puede dormir tranquilo. No es tan fácil como uno cree. Y nosotros no somos esos empresarios que tienen en la puerta el auto importado y el avión privado esperando. Yo te pongo una ronda de reconocimiento a los pymes, y no los identificás, son iguales que sus trabajadores. Por supuesto, ganan más guita, todo bien. Pero se perdió esa cuestión del rol del empresario en la economía argentina. Entonces ahí hay un problemón, porque las marcas pasan a ocupar nuestro lugar, ¿viste? Las marcas.
Sí, las marcas. El capitalismo nace con la persona jurídica. Es más importante Coca-Cola que los dueños de Coca-Cola. El branding. Claro. Sí. Más importante Apple que hay un montón de empresarios que acá hacen computadoras buenas a buen precio. Y hay otra cosa que es increíble, que en un momento alguien me describió, que es como ahora el dueño de la fábrica o quien dirigía la fábrica era el dueño y ahora es un CEO, es un empleado. Incluso quien dirige la fábrica es un empleado. Sí. O sea, está de pasada o tiene un saber especializado. Sí, una de las cosas que nos pasó en la CGE, que ahí empecé a hacer política empresarial, es que teníamos que tomar decisiones y convocábamos a mesas de empresarios sectoriales privadas en la CGE a ponernos de acuerdo con las importaciones. Todos los actores de la cadena, privadamente, che, vos cuánto importás, porque esta empresa está fundiendo. ¿Y por qué la está fundiendo? Y porque estos fabricaban 25.000 filtros y aquel le importaba 12 millones. Claro. Flaco, importá 11.975.000 filtros. No es necesario que importe los 12. Claro. Y menos los 25 de ellos que hacen en Lanús. Entonces, ¿sabes qué decía el flaco que importaba 12 millones? Tenés razón. Claro. Pero como nunca nadie me lo planteó así, quedé tranquilo. Aparte, yo te compro, te vendo. Y ahí organizaba que nadie pise la industria nacional. Y había empresas que tenían que firmar ese acuerdo y que el chabón venía, empresas de marca, claro, grosas, 300 trabajadores. No, tengo que preguntarle a Alemania. ¿Cómo que tengo que preguntarle a Alemania, flaco? Sí, porque nosotros dependemos de las decisiones. Cuando te convocamos a esta reunión, te citamos para los que, si venís, es con decisión política de la empresa. Y vos no sabés si ese flaco consulta a un dueño en Alemania o a un empleado en Alemania. Si hay un administrativo en Alemania que está decidiendo, le manda mails a un flaco de acá que tiene 300 trabajadores a su cargo, nosotros dependemos de un administrativo de allá. Esa es la cuestión que no la ves vos, no la ves en ningún lugar. No hay ningún paper que te escriba eso. Que te tenés que meter en las entrañas del capitalismo real. Y que este gobierno, el neoliberalismo, olvídate, pone un manto totalmente opaco de eso. Porque, digamos... Y más ahora, ¿no? Mientras más te inclinás a la derecha, eso penetra más. Son las 22:49 en Radio Con Vos, Contragolpe. Estamos en conversación con Leo Wilansky, titular de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC. Te quería preguntar, Leo... Soy director de Mundo Empresarial. Y director de Mundo Empresarial.ar. Y por suerte, es importante porque... Sí. Durante 10 años conduje la organización. Sí. Y en septiembre elegimos un presidente nuevo que se llama Diego Ojeda. Okay. Y que es un gran compañero. ¿Tengo información desactualizada? Un poquito. Ah, mira. Lo que pasa que, fueron un montón de años. Y me ¿Qué año? Del 2015 al... 2025. O 24. En el balotaje contra Macri creamos ENAC. Mira. Porque las entidades pymes se dieron vuelta como una milanesa. Y votaron ¿a quién? Okay. Al hijo del empresario. Al hijo del empresario. Y sí, así nos fue. 25.000 empresas perdimos en esa gestión. En 4 años. Ibas a contar más de... Sí. No, y que hicimos, también me pasó a mí, en lo personal, que me di cuenta que también nosotros tenemos una responsabilidad política de no afincarnos, de no creernos dueños de las cosas. ENAC es una asociación empresaria, sin fines de lucro, es una cámara empresaria, no es mi empresa, no es mi cosa. Y tiene un montón de dirigentes, y tiene un montón de futuro y un montón de política, y necesita también oxigenarse, porque yo también tengo mis momentos, como todos los dirigentes políticos. Y lo que vemos nosotros es que los dirigentes no saben dar un paso al costado. No saben entender cuándo las nuevas generaciones son las que tienen que ocupar los lugares. No construyen los lugares del futuro para cuando ellos no tengan que tener los lugares en los cargos. Porque yo veo el pasado, el futuro, repetir el pasado. Estamos complicados. Todo el tiempo. Estamos complicados. Y con algunos que han asumido, yo me he peleado en algún ministerio. ¿Estás peleado? Sí, con muchos sí. ¿Y de qué tenés ganas, che? ¿Qué pensás para el futuro, para tu futuro? Después hablemos un poco del país. No, yo tengo el sueño de que la economía la conduzca un empresario nacional. Que se deje de hinchar las pelotas con el endeudamiento. Que ponga a trabajar a los argentinos.
Eso tengo ganas. No un economista recibido en ¿Sabés qué tengo Colombia? ganas? Tengo ganas de que, tal vez suene políticamente incorrecto, perdón si alguien se espanta, ¿no? Pero que cuando un funcionario firme algo contra el pueblo, lo tiren por un balcón. Que llamen del partido y decir, flaco, tómatela. Y si no te querés ir, te tiramos por el balcón. Porque cuando firman contra el pueblo, generan más pobres. Los pobres no crecen cuando la inflación sube. Los pobres crecen cuando los funcionarios toman medidas que van en contra del pueblo. Yo lo he visto. ¿Le reconoces algo a Milei? Sí, un montón de cosas. Un montón de cosas. Vino a poner sobre la mesa los problemas que veníamos arrastrando hace 10 años. ¿Y nadie quería hablar? Olvídate. El peronismo se estancó. El peronismo con respeto lo digo también, digamos, han atravesado muchas cosas, pero uno se estanca, no quiere renovarse, no quiere dar el paso costado porque también tenés miedo del futuro. Nadie se jubila en política. Claro. Incluso la peor derrota que fue esta última con Milei, 2 años después, es la propuesta casi lo mismo, espiritualmente idéntica. Nosotros sacamos un comunicado antes de que asumiera Milei que nace una nueva Argentina. Y si la política nuestra, con los mismos valores, ¿no? Pero no entiende que tiene que plantear otro camino, otra discusión, incluso otros actores, estamos fuera. No puede ser que nosotros como organización la tengamos que haber creado para decirle a Cristina, para decirle a la Cámpora, para decirle a Kicillof, para decirle a un montón que necesitábamos empresarios nacionales, y 10 años después seguimos sin empresarios nacionales en el movimiento peronista que impulsó la CGE. Perón creó la CGE con Helvar. ¿Por qué? Porque si no tenía la gente donde trabajar. ¿Dónde va a trabajar los argentinos? ¿En el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires? Esa es la pregunta que no tenemos que hacer. ¿En la pyme del Estado van a trabajar los argentinos? No, trabajan en el sector privado. Nosotros garpamos los impuestos, muchachos. Ahora, pregunto, ¿no? Si nosotros garpamos yo en el Ministerio de Economía hice una consulta, un pedido en la gestión de Alberto Fernández. Decime cuánto pagan de impuestos las pymes y cuánto pagan las grandes. 35 y 35%. Las dos. O sea, pagamos la misma cantidad de impuestos que las empresas grandes. ¿Y por qué ellos se sientan en la mesa a decidir las cosas y nosotros estamos, afuera? ¿Viste? Porque nos dejan nuestros compañeros y afuera. Generan el 95% de empleo. Nuestros compañeros nos dejan afuera. Y en una reunión donde empezó a subir la inflación en el gobierno de Alberto, yo le hablo con un ministro y le digo, queremos... el gobierno de Alberto empieza la inflación en el noviembre del 21, nosotros se lo marcamos al gobierno. Noviembre del 21. En noviembre del 20, cuando estaban buscando las vacunas a Rubus y todo ese circo, el fin de año ese las grandes empresas empezaron a remarcar. Ahí robaron 6% de inflación y se lo advertimos al gobierno. En febrero Guzmán llama a los formadores de precios y yo hablo con un ministro y le digo, queremos estar en la reunión. Se hizo en el Museo del Bicentenario, tiene 100 metros de largo el Bicentenario. ¿Sabes lo que me dijo? No pueden estar por el distanciamiento. ¿Viste? Estaba todo el tema de los barbijos, el distanciamiento. No pueden estar ahí. No podemos estar ahí porque no somos aplaudidores. Por eso no podemos estar ahí. ¿Sabés cómo terminó esa reunión? A los aplausos con Guzmán. Claro. ¿Sabés qué pasó ese año? La inflación, que venía bajando récord con Alberto, y volvió a subir y nunca dejó de subir. Se disparó. Y bueno, si no tenés funcionarios que estén dispuestos a cortarle alguna cabeza... Leo, te hago una pregunta, porque un poco lo sugeriste. ¿Un compañero que deja fuera a otro compañero es un traidor? No sé si es un traidor, no cumple su función, entonces el partido tiene que levantar el teléfono, estás afuera, papá. ¿Y por qué no lo hace? Porque no hay partido. No hay partido. Si los empleados del Estado están en el partido político y están en los cargos públicos, nosotros una de las cosas que le dijimos a Cristina y después también lo dijimos con el funcionario y tuvimos muchas discusiones con compañeros, no se puede definir la política en un escritorio del Estado, porque las papas queman, los que van a laburar al Estado tienen que resolver quilombos, la política se te piensa afuera. Claro. ¿O vos te crees que el PC, vamos a pensar el plan quinquenal en una oficina de Guangzhou? No funciona así. Entonces, y no funcionó así en el pasado, en algún momento se convirtió en eso. Entonces, cuando vos tenés que resolver un problema empresarial,
el chabón que está ahí en el escritorio juega como dos gorros. Uno, el funcionario que tenía que resolver el problema, pero también vos sos K, sos pro, claro. sos esto, ¿qué sos? Hace política y no corresponde. Entonces ahí tiene que haber un recálculo. Un cambio de diseño. Porque si no, tampoco vamos a encontrar el proyecto que enamore a la sociedad, ¿no? Porque también Milei planteó cosas que... Sí, locuras. Sí. Locuras. Planteabas recién que este 35-35 entre... Se van a enojar un montón de compañeros con esta entrevista, que se enojen, pero... Se enojan y se está enojando la producción. Bueno, me dicen que tenemos que ir a encuesta y queremos hacer cosas, pero bueno, te digo, dale. Este 35-35. El 35 de los grandes empresarios, ¿está un poco más unido en su representación gremial que el otro 35? No, ellos se matan. Lo que pasa es que le atienden a todos el teléfono. Son 1.500 muchachos que a todos le atienden el teléfono. Y a nosotros no nos atienden el teléfono. Los que nos reciben porque son compañeros, son amigos. Ni siquiera porque somos copartidarios o compatriotas. Claro. A ellos les atienden todo el teléfono. Y aparte, como tienen mucha capacidad de daños, entonces le tienen miedo. Que eso es lo peor que te puede pasar cuando sos un funcionario. Cuando tenés que firmar una resolución y te tiembla el pulso, es un problemón. Y tuvimos mucho de eso. Entonces, esas son las cosas que hoy tenemos que estar en distintas reuniones, muchos compañeros, trabajando, pensando cómo no nos va a pasar eso de nuevo. Porque también son personas. Si no tenés un respaldo atrás y vos firmás algo, mañana tu teléfono, tu casa, tu mujer, tus hijos, te escrachan, ¿viste? La multi no, porque las personas jurídicas no tienen alma. Las corporaciones no tienen alma, van a fondo hasta que te doblan. Y menos los estados, ya estamos viendo, sabemos que los estados también influyen, ¿no? Entonces es un mundo sin alma. Ahora me dijeron la ley nuclear, la embajada llamó a todos los diputados. Para abajo. Ah, mierda. La embajada está caminando los pasillos del Congreso. Entonces estamos complicados y que nuestros compañeros, tal vez sin un partido fuerte que los respalde, ¿qué van a decir? Che, me voy a pelear con Estados Unidos. Claro. Que está queriendo invadir. Entonces, me parece que tenemos que volver a las bases, recomponer el movimiento nacional, aunque nos sintamos un poco parias, y bueno, y después ir con un proyecto que también que enamore, ¿no? Que persuada, porque también la gente vive en el día a día, no está pensando en cómo resolver el país, quiere tratar de llegar a fin de mes comiendo y siendo feliz.